Imagina estar en las murallas de Constantinopla en una madrugada silenciosa, sabiendo que tu ciudad, orgullo del mundo cristiano durante más de 1000 años, está a punto de desaparecer para siempre. Los ecos de los tambores otomanos retumban en el aire helado y las oraciones en árabe se mezclan con el viento, como un presagio de lo inevitable. Los relatos que sobrevivieron a aquella mañana del 29 de mayo de 1453 hablan de crueldades tan profundas que marcaron para siempre la memoria de Europa. Pero detrás de cada acto brutal hubo miedo, ambición, fe y una ciudad que, hasta el último suspiro, se negó a rendirse. Hoy viajaremos a ese momento decisivo, no solo para revivir el fin de Bizancio, sino para descubrir cómo la caída de Constantinopla reveló el lado más despiadado del Imperio Otomano. Mientras escuchas esta historia, quiero saber qué opinas. ¿Hasta dónde puede llegar una civilización cuando la religión, la política y la ambición se entrelazan? Deja tu comentario al final y comparte tu visión de este episodio que cambió el rumbo de la historia. Los primeros rayos del amanecer iluminaban las murallas desgastadas, y los defensores, exhaustos tras semanas de asedio, apenas podían sostener sus armas. Desde el horizonte, el rugido de los cañones de Orban estremecía la tierra, un sonido que resonaba como un presagio de muerte. Mehmed II, un sultán de apenas 21 años, no solo traía soldados, sino también un plan psicológico calculado al detalle: infundir terror antes de lanzar un solo ataque decisivo. Las fogatas otomanas se extendían más allá de lo que la vista alcanzaba, y el murmullo constante de oraciones islámicas creaba una atmósfera casi sobrenatural que pesaba sobre el corazón de los defensores. Mientras la ciudad intentaba resistir, los otomanos mostraban su poder con actos deliberadamente crueles. Cuando algunos barcos bizantinos lograron romper el bloqueo, Mehmed ordenó que los marineros capturados fueran empalados frente a las murallas. Aquella visión, cuerpos alzados en estacas, agonizando durante horas bajo el sol, hizo temblar incluso a los más valientes. Los gritos de las víctimas y el olor de la carne quemada por el calor eran imposibles de ignorar para quienes observaban desde lo alto. El mensaje era claro: resistir significaba un destino peor que la muerte. En las noches, los otomanos encendían hogueras y cocinaban a la vista de todos, dejando que el aroma de su comida llegara a los defensores famélicos. Era una forma sutil pero devastadora de quebrar su moral. Mientras los habitantes de Constantinopla racionaban mendrugos de pan y agua sucia, sus enemigos se daban festines, sabiendo que cada rastro de olor era un arma más poderosa que cualquier espada. Este juego de humillaciones fue minando la esperanza, volviendo cada jornada más insoportable. El cañón gigante, aquel monstruo de bronce de 27 pies que podía lanzar bolas de piedra de más de 500 kilos, se convirtió en un símbolo de terror. El estruendo de sus disparos podía escucharse a 24 kilómetros de distancia, un sonido que anunciaba el fin del mundo para quienes se refugiaban tras las murallas. Cada impacto no solo derribaba piedras, sino también la confianza de quienes habían creído que sus fortificaciones eran invencibles. La ciudad, que había resistido siglos de ataques, comenzaba a tambalearse. Cuando las primeras brechas aparecieron en las murallas, la desesperación se apoderó de Constantinopla. Los ciudadanos acudieron en masa a las iglesias, rezando por un milagro que no llegaría. Mientras tanto, el sultán Mehmed observaba con paciencia, seguro de que su estrategia de desgaste psicológico estaba funcionando. Sabía que un enemigo asustado y hambriento es mucho más fácil de aplastar. Las crónicas hablan de una ciudad paralizada por el miedo. Los relatos de los mensajeros que lograban escapar para buscar ayuda eran desgarradores. Describían campos enteros de cuerpos empalados, niños secuestrados y caravanas de esclavos que partían hacia tierras lejanas. Europa, conmocionada, apenas podía reaccionar, atrapada entre sus propias guerras y rivalidades políticas. El emperador Constantino XI, consciente de la magnitud de la amenaza, no mostró debilidad. Montó su caballo y recorrió las calles, alentando a sus soldados y ciudadanos a resistir. Sabía que el destino de su imperio y de la cristiandad oriental dependía de esas últimas horas.
Su figura se convirtió en un símbolo de dignidad frente a la barbarie que se avecinaba. La tensión en la ciudad era tan palpable como el humo que flotaba sobre los escombros de las murallas. Cada mirada intercambiada entre los defensores estaba cargada de una pregunta que ninguno se atrevía a pronunciar: ¿cuánto más podríamos soportar? El ambiente estaba impregnado de un silencio tenso, roto solo por los rugidos distantes de los cañones otomanos. Cuando el ataque final comenzó al amanecer del 29 de mayo, Constantinopla ya estaba espiritualmente derrotada. Los primeros en cargar fueron los Basi-Basouks, tropas irregulares utilizadas como carne de cañón. Su objetivo no era conquistar la ciudad, sino agotar a los defensores y sembrar el caos. Avanzaron gritando y golpeando tambores, un espectáculo aterrador que hizo estremecer incluso a los más curtidos soldados bizantinos. Detrás de ellos, llegaron las fuerzas regulares, disciplinadas y letales. Cada oleada estaba cuidadosamente planificada: primero el sacrificio de los irregulares, luego los ataques metódicos de las tropas de élite. Era como ver una maquinaria implacable triturando todo a su paso. Los defensores luchaban con valentía, pero eran pocos contra una fuerza abrumadora. En medio del fragor, el emperador Constantino XI demostró un coraje legendario. Montó en su caballo y, espada en mano, lideró una carga desesperada. Las crónicas cuentan que se quitó las insignias imperiales antes de lanzarse al combate, decidido a morir como un soldado más. Su destino sigue siendo un misterio. Algunos dicen que su cuerpo jamás fue encontrado. Otros aseguran que los otomanos expusieron su cabeza como trofeo. Mientras tanto, las calles de Constantinopla se llenaban de gritos. Familias enteras corrían buscando refugio, muchos dirigiéndose a la majestuosa Hagia Sofía, creyendo que su santidad los protegería. Las puertas de la gran basílica se cerraron tras miles de desesperados, transformando aquel símbolo de fe en una trampa mortal. Cuando los genízaros finalmente irrumpieron en la ciudad, lo hicieron con una precisión escalofriante. Las órdenes eran claras: matar a los hombres adultos, esclavizar a mujeres y niños, y eliminar a los ancianos por ser cargas inútiles. Lo que siguió fue una pesadilla indescriptible. Las calles se tiñeron de rojo, y los gritos de los moribundos se mezclaron con los cánticos de victoria de los invasores. En la Hagia Sofía, el horror alcanzó su punto culminante. Los soldados atravesaron las puertas, profanaron el santuario y mataron a cientos en el mismo lugar donde durante siglos se había celebrado la gloria de Bizancio. Los sobrevivientes fueron encadenados y arrastrados fuera, mientras los caballos otomanos pisoteaban el suelo sagrado. La primera oración islámica en la catedral fue pronunciada sobre la sangre de inocentes. Para los otomanos, esta violencia era una demostración de poder y una advertencia para el mundo cristiano. Para los sobrevivientes, fue una herida que jamás sanaría. Las familias fueron separadas, los niños marcados con hierros candentes para el comercio de esclavos, y las mujeres repartidas como botín. Europa, al enterarse, quedó paralizada por el horror y el miedo. Ese día no solo cayó una ciudad, sino también una era. Constantinopla, la joya de Oriente, se desvaneció bajo el peso de la ambición imperial y la crueldad organizada. La noticia recorrió el continente como un trueno, anunciando que nada volvería a ser igual en el mundo cristiano. Tras la victoria, los otomanos comenzaron a transformar Constantinopla en Estambul, pero el proceso fue brutal y metódico. Las iglesias fueron convertidas en mezquitas, los manuscritos antiguos quemados y las tradiciones bizantinas erradicadas en cuestión de meses. Fue una limpieza cultural tan completa que, en una generación, apenas quedaban vestigios del glorioso pasado bizantino. El sistema de Edirne alcanzó su máximo esplendor. Los niños cristianos capturados eran separados de sus familias, convertidos por la fuerza al Islam y entrenados como genízaros. Para los padres, ver a sus hijos marchar bajo las banderas otomanas, obligados a luchar contra su propio pueblo, era una tortura emocional insoportable. Lo que para Mehmed era estrategia, para miles de familias fue la destrucción de todo lo que conocían. La impalación se convirtió en una marca registrada del terror otomano.
Los nobles bizantinos eran ejecutados en estacas doradas, un gesto cruel que mezclaba humillación y espectáculo. Los campos de empalados a las afueras de la ciudad funcionaban como carteles vivientes de advertencia. Resistirse significaba un sufrimiento inimaginable. Los cronistas europeos escribieron con horror sobre la precisión burocrática de las masacres. Los habitantes fueron clasificados como si fueran mercancías, jóvenes aptos para el trabajo, mujeres para los mercados de esclavos, ancianos ejecutados por considerarse inútiles. Esta deshumanización sistemática mostró que el Imperio Otomano no solo buscaba conquistar territorios, sino quebrar completamente a sus enemigos. Mientras tanto, en Europa, el impacto psicológico fue devastador. Los reinos cristianos comenzaron a fortificarse y a reconsiderar sus estrategias militares. La caída de Constantinopla demostró que ninguna ciudad, por antigua o gloriosa que fuera, estaba a salvo. La imagen del turco terrible quedó grabada en la imaginación colectiva durante siglos. En el mundo islámico, sin embargo, Mehmed II fue celebrado como un héroe. Su nombre se convirtió en sinónimo de triunfo divino y determinación implacable. Las mismas acciones que Europa vio como atrocidades, para sus seguidores, eran señales de justicia y voluntad de Dios. Esta diferencia de perspectivas alimentó tensiones culturales y religiosas que persistieron durante generaciones. La pérdida de miles de manuscritos y tesoros culturales fue una herida silenciosa, pero profunda para la humanidad. Obras únicas desaparecieron para siempre, borrando siglos de conocimiento acumulado. No fue solo una ciudad la que cayó, sino también una parte irreemplazable de la memoria del mundo. La historia de Constantinopla nos recuerda que la civilización no es eterna. Las murallas más fuertes pueden caer, las culturas más ricas pueden desaparecer, y las creencias más firmes pueden ser desafiadas por la ambición y la violencia. Es una advertencia que sigue resonando hasta nuestros días: el poder, sin humanidad, siempre deja cicatrices imposibles de borrar. Y así, las murallas de Constantinopla cayeron no solo bajo el peso de los cañones otomanos, sino también bajo las decisiones y ambiciones que cambiaron el rumbo de la historia para siempre. Estas crueldades no son solo ecos del pasado, son un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las civilizaciones cuando el poder y la fe se mezclan sin límites. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que la caída de Constantinopla pudo haberse evitado? ¿O estaba escrito que el Imperio bizantino desapareciera de esa manera? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tu perspectiva y debatir juntos sobre este capítulo tan impactante de nuestra historia. Si este video te hizo reflexionar y te atrapó la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas exploraciones históricas. Y antes de irte, te invito a ver el siguiente video recomendado que aparece en tu pantalla. Ahí seguimos desentrañando los secretos y las curiosidades que cambiaron el mundo. Haz clic ahora y continúa este viaje por la historia con nosotros.